Hola, buenas noches. Feliz cumpleaños, Marco. Qué bueno, recién llegado de San Martín Texmelucan, ahí en el estado de Puebla, ¿no? Con Andrés, su hijo, en el campamento de jóvenes, y Tony Vázquez, recién llegado de Tres Fronteras, justo a tiempo para sacar una foto del cumpleañero, que seguramente ya está en Facebook hasta los fines de la tierra, celebrando los 39 años de Marco, así que... Qué bien. Pues nuestro estudio bíblico esta noche se encuentra en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, y estamos para comenzar en el versículo 37. Jesús, como vimos la vez pasada, acaba de ser transfigurado de los ojos de sus tres seguidores más cercanos. Y esta es la escena que nos da la frase experiencia cumbre. De eso hablamos la vez pasada. Pero esta semana lo que queremos ver es lo que es descender del monte, lo que es entrar otra vez en la realidad. Las experiencias cumbre pues son muy buenas, muy lindas, pero no vamos a permanecer siempre sobre el monte. Vamos a leer el texto, el versículo 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Cómo describiríamos lo que está aconteciendo acá? Si tú fueras un pintor, ¿qué pintarías? Porque es algo increíble lo que tenemos aquí. ¿Cómo lo harías en un cuadro? Pensándolo bien, eso del monte, eso del hijo endemoniado. Pues de hecho, uno de los pintores más famosos del Renacimiento alto en Italia hizo precisamente esto. Su nombre, Rafael. Puedes hacer un Google para ver su cuadro, porque no puedo duplicarlo aquí, ni con 1000 años. Pero según él, era su obra maestra. Pero el problema es que nunca logró terminarlo, porque murió muy joven, a los 37 años, en el año 1520. Pero lo que me fascina de este cuadro, enorme, grande, pero él capta dos realidades a la misma vez. Es decir, por un lado, uno puede ver toda la gloria y todo el misterio de Jesús en el monte, con Dios, con el Espíritu, con Moisés, con Elías, con sus discípulos, etc. Y en el mismo cuadro capta también la realidad de lo que estaba pasando ahí abajo, con este joven enfermo, necesitado, y la falta de poder de sus discípulos. Es fascinante, pero ¿sabes qué? Es precisamente lo que quisiera captar mentalmente nosotros. Que nosotros en realidad vivimos en dos realidades a la misma vez. Se ha dicho mucho acerca de este cuadro de Rafael,
Pero yo creo que muchos de nosotros sabemos lo que es experimentar esto. Llegamos un día domingo, o vamos con Marco al campamento en San Martín Texmelucan, o vamos con Tony a uno de sus entrenamientos como acaba de hacer en Tres Fronteras, y decimos, experiencia cumbre, he estado en el monte con Jesús. Pero entonces el día siguiente, a las 8 de la mañana, ahí estamos en el trabajo y sentimos otra persona, ¿verdad? Otra realidad. Y yo creo que es algo que todos lo entendemos, que todos lo hemos experimentado. Pero lo que quiero que veamos es que estas dos realidades no están en competencia. Las dos realidades existen simultáneamente, siempre. La realidad celestial, lo que es estar con Jesús en el monte, lo que es escuchar la voz de Dios, lo que es sentir su presencia, lo que sintió Pedro en aquel momento, que no quiso bajarse sino hacer 3 enramadas y permanecer allí. Pero a la misma vez tenemos la realidad terrenal. En versículo 37, al día siguiente. Este es el problema, el día siguiente. O sea, qué bueno estar en el monte, es el día siguiente que nos da problemas. Cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. ¿Suena familiar? Precisamente lo que experimentamos muchas veces. Y cuando llegan allí abajo, todos quieren algo de Jesús. ¿Te sientes así a veces? Llegas al trabajo y todos te están buscando. Todo el mundo tiene alguna necesidad. Oye, Tony, qué bueno que has llegado. Mira, que esto, que el otro, que no sé qué. Y lo mismo sucede con Marcos seguramente cuando regresa de algún viaje y ahí están los hijos y ustedes y yo y otros. Y, oye, Marco, qué gusto verte. Mira, iba a decirte. O sea, todo el mundo nos está buscando. Al día siguiente. Al día siguiente. Es interesante que en todo esto un hombre capta la atención del Señor. Versículo 38. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ahora, ¿cuál es su problema? Su hijo está endemoniado. Ahora tenemos que recordar que Lucas es médico y Lucas con mucho cuidado está trazando la línea porque Lucas entiende que lo que nosotros podríamos ver en un caso hoy en día podría ser una convulsión gran mal, una convulsión epiléptica generalizada, o sea, nos encontramos con situaciones parecidas y a veces son situaciones demoníacas. El diablo existe, los demonios son reales, pero hoy en día entendemos que no todo que parece así viene del diablo. Hay condiciones físicas y todo esto. En aquel entonces, Lucas pretende describir lo que ve, lo que le han dicho. Y como médico usa hasta términos en el griego que son términos de médico. Pero el problema es que este hombre tiene a su hijo enfermo, o del diablo, de lo que fuera. Ahora, el Señor Jesús, cuando aparece, lo hace bien claro que sí es un problema de demonio. Pero allí abajo, con los discípulos, están tratando de ayudarle y no tienen poder, no saben qué hacer. Jesús y los 3 más cercanos están siempre en el monte. ¿Qué vamos a hacer? Me imagino que estaban orando, que estaban no sé qué, estaban gritando, están reclamando, no sé qué están haciendo, pero no tienen poder. Y lo peor del asunto, Lucas nos dice
que es su único hijo. Y en esta cultura es algo muy grave. Bueno, hasta el día de hoy, en muchas culturas. Cada hombre quiere dejar su línea, su descendencia. Y si este hijo no sobrevive, muere también su línea. Entonces, en esta cultura, en aquel entonces, tremendo, tremendo. Entonces, seguramente está muy, pero muy preocupado. ¿Y qué podemos decir de todo esto? Algunas observaciones. Primero, Jesucristo es el único capaz de vencer a Satanás y al mal. Este hombre ha rogado a los discípulos de Jesús, pero estos han sido impotentes para ayudarle. Y ahora, cuando Jesús aparece, le ruega a Jesús: Jesús, tengo un problema tan serio. Es mi hijo, mi único hijo. ¿Acaso será que las expectativas de este hombre no eran realistas? Cuando estaba acudiendo a los discípulos, pidiéndoles ayuda. Posiblemente sus expectativas eran imposibles. ¿No es que Jesús es el único que tiene este poder? El asunto es lo siguiente: no estamos obligados a escoger entre estas dos realidades en competencia, ni tampoco tenemos que intentar hallar un equilibrio entre las dos, sino que, como Jesús nos está enseñando por su ejemplo, tenemos que aprender a vivir por fe en las dos realidades simultáneamente y en el poder del Señor. Es una lección que sus discípulos todavía no la han aprendido. No entienden lo que estoy diciendo. Y puede ser que tienes tú dificultades con esto. Tu experiencia de adoración los domingos de la mañana es magnífica, pero tu experiencia al día siguiente es otra, es terrible. ¿Quién es el hijo endemoniado en tu vida? Yo creo que todos hemos tenido alguna vez hijos endemoniados, ¿verdad? Aunque no tienes hijos. Pero lo que digo es que cada uno de nosotros tenemos algo en la vida que nos está matando. Algo que es una preocupación tan seria. Y hemos hecho todo posible. Hemos hablado con el pastor. Oye, Marco, ayúdame. Y hablamos y hablamos y hablamos, y a pesar de los buenos intentos, pues no sale. Es como un hijo endemoniado. Es culpa del pastor, es culpa de los discípulos de Jesús. Puede ser que no. Claro que nosotros somos seres humanos también y tenemos nuestras fallas, pero muchas veces hay cosas en la vida que son tan terribles, tan arraigados, tan potentes, que resulta que nada nos ayuda. O así nos parece. Ahora, dos maneras de descender del monte. Cuando estamos en esta experiencia cumbre, hay dos maneras para descender: lleno de fe o falto de fe. Esas son las dos opciones. ¿Qué quieres? Jesús desciende lleno de fe. Sus 3 discípulos más íntimos descienden faltos de fe. A todos nos gustaría pensar que nuestras experiencias en la cumbre del monte nos dejan llenos de fe. Pero ¿alguna vez has tenido una experiencia de cumbre y estás pensando: ya lo entiendo? Y al día siguiente no lo entiendes. Cuando yo era recién convertido, mi madre espiritual, a quien hace poco
se fue al cielo. Ella era de fondo pentecostal. Entonces, y no acepté al Señor con ella, sino yo a solas en mi habitación leyendo la Biblia. Pero cuando fue a su casa para contarle lo que me había pasado, dar mi testimonio, porque ella durante varios años me había testificado, ella dijo: qué bueno, hijo, qué bueno que hayas aceptado al Señor, y ahora necesitas el otro paso. Necesitas recibir al Espíritu Santo y hablar en lenguas, y entonces tendrás poder. Y yo no sabía ni de qué se trataba, porque ella me hubiera dicho, pues, matarme o lo que fuera, o matar a otro. Claro que sí, es el próximo paso. O sea, totalmente ignorante. Yo no sabía nada de la Biblia, nada de nada. Y entonces, bueno, está bien, ¿qué hago? Bueno, tienes que... Y entonces pasaron como 2 horas con las manos sobre mi cabeza. ¡Ay, Señor, dale el don de lenguas! Y yo... Y siempre me decía, y no quiero criticar ni burlarme de nadie que tenga este pensamiento. Estoy explicando mi experiencia personal, que fue real. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Porque yo me sentí tan impotente, en serio. Que, bueno, ¿de veras acepté al Señor? No, es que este es el próximo paso, y que a veces sucede así, a veces de inmediato, a veces tienes que luchar un poco, y yo tratando de arrancar la cosa, y nada. Y durante, qué sé yo, 2 meses, 3 meses, yo andaba de iglesia en iglesia, y ella ayudándome. Oye, hijo, hay una iglesia en tal lugar que el Espíritu le está visitando. Voy. Iba corriendo, y un día, después de no sé cuántos meses, entré en una iglesia en el puro campo. Y era yo universitario y de la ciudad, y entro en esta iglesita, puros campesinos, y ahí estoy yo, y están mirándome. ¿Usted quién es? Bueno, no sé quiénes son ustedes. Y ahí estamos, y el pastor en algún momento puso una silla de estas en medio del cuarto y dijo: bueno, esta noche, esta es la silla de poder. De veras, dijo, cualquiera que toma asiento en esta silla va a recibir la oración contestada esta noche. Y yo estoy pensando, bueno, llegué al lugar correcto. Iba hacia la silla cuando la hermana no sé quién, pues me ganó. Se sentó primero. Tenía alguna enfermedad, no sé qué, oraron por ella. Y entonces yo, después, me senté en la silla, y el pastor dice: joven, ¿qué quiere? Bueno, yo quiero el don del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Muy bien, es nuestra especialidad, no hay cuidado. Todo el mundo, como 20 personas con las manos impuestas, orando y todo esto, y gritando, y yo, y de repente salió algo de mi boca que no sé qué, y yo pensaba, en toda seriedad, yo pensé, ya tengo el poder de Dios. Ya de este momento en adelante no tendré problemas. Y fue en serio. Como digo, yo tengo muchos amigos que creen hablar en lenguas y todo, y no es mi propósito criticar ni decir que sí, que no. Mi propósito es expresar mi frustración durante todo este tiempo, buscando el verdadero poder, y pensar que ya lo tengo. Pero al día siguiente, amanecí igual, con los mismos problemas, con las mismas necesidades. Y ¿saben qué? De repente comencé a ver a mis amigos en todas las iglesias en donde yo había andado buscando el don, y de repente me di cuenta, son como cualquiera.
Es decir, aman al Señor, sí, eso, no se trata de eso, aman al Señor y el Señor los ama a ellos. Pero voy a otras iglesias también, donde no hablan en lenguas, y voy a estos dos grupos de iglesias a la misma vez, y estoy viendo que las personas en esta iglesia tienen los mismos problemas que las personas en la otra. Son iguales. Tienen los mismos problemas. Ambos tienen poder y ambos tienen problemas. Yo tuve que aprender a vivir en los dos mundos a la misma vez y no esperar algo que no es realista. Qué lindo hubiera sido acompañar a Jesús en este monte de transfiguración. Qué lindo. Yo tampoco quisiera salir, aquí me quedo. Pero al día siguiente, hasta Pedro y Juan y Jacobo amanecieron igualitos y con los mismos problemas. ¿Es decir que esta experiencia cumbre fue falsa? No, por favor. Por eso digo, no estoy haciendo menos de nadie. No, claro que la experiencia fue verdadera, pero también la realidad de la vida. Ese es el punto. Aún con Jesús, aún andando con Él, tenemos que aprender lo que es vivir en las dos realidades. Y los discípulos de Jesús, aún después de esta experiencia cumbre, están todavía faltos de fe. Versículo 41, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Oh generación incrédula y perversa. Esto es una frase que diríamos hoy en día una frase dominguera. Porque Jesús está citando Deuteronomio capítulo 32. Es una expresión que se usa en este pasaje y se usa para hacer contraste entre los hijos de Israel apenas comenzando su jornada en el desierto y la fidelidad de nuestro Dios fiel en los versículos 1 al 4 del mismo capítulo. Es decir, es el mismo contraste. Estas dos realidades. Estos hombres, Juan, Pedro, Jacobo, han andado con Jesús y aún así están faltos de fe. Y no es la primera experiencia cumbre que han tenido. Han visto la alimentación de los 5,000, han visto sanidades y han escuchado al Señor predicar y bueno, todo esto. Y ese es el punto de la historia. Después de lo que vimos la vez pasada, esta experiencia cumbre, Lucas nos narra una serie de 4 episodios que suceden después de la transfiguración que vimos, para demostrar que los discípulos todavía carecen de fe, que todavía son tardos para aprender, que todavía están llenos de soberbia y además que todavía son intolerantes para con los demás, aún después de la experiencia cumbre. ¿Es decir que la experiencia cumbre fue falsa? No. Tan real como la realidad al día siguiente. Las dos cosas son reales. Y cuando todo está dicho y hecho, no importa cuán alta sea la montaña o cuán profundo el valle, y no importa cuánto tiempo hemos andado con Jesús o cuán cerca estemos de Él, este es el punto. Él es el único que tiene poder. No hay otro. Él es el único. Él delega, por supuesto,
su poder cuando le place hacerlo, como lo hizo en Lucas 9, versículo 1, que vimos hace poco. Les envió una misión y les delegó autoridad y poder. Pero, sigue siendo Él y solo Él. En Mateo capítulo 28, que llamamos la Gran Comisión, nos delega toda autoridad a nosotros. Pero el poder siempre es de Él. Y Él sigue siendo el único. Todo es de Él. Así que no se trata, como a veces se predica, se enseña, que estos discípulos necesitaban acumular algo de fe para poder sanar. No, se trata de que sus vidas aún no estaban gobernadas por la oración y la fe. Y no entendían que el único poder verdadero es de Él. Es de Él. Y otra cosa aún más importante, y es algo que no se ve a primera vista muchas veces, pero quiero explicarles lo que está pasando. El poder de Dios para sanar y restaurar está vinculado siempre con el sufrimiento. Siempre está vinculado este poder con el sufrimiento. Aquí podemos ver que Jesús sana con su palabra, sana de la misma manera que crea con su palabra. Y la fe significa fe en Él y en su palabra, no fe en nosotros, no fe en otros de sus discípulos, ni fe en fe. Y hay algunos que tienen fe en fe. Solamente tienes que tener fe. No, que tienes que tener fe. ¿Fe en qué? El punto es tener fe en Jesús y en su palabra. De ahí viene el poder. Pero lo que sucede, estos discípulos, aún después de tanto tiempo con Jesús, todavía no creen a Él mucho. Y no digo que son malos, digo que es normal. Cuesta mucho tiempo aprender a confiar en Él en cada momento. No sucede de la noche a la mañana. No es decir, ya lo tengo, hasta el día siguiente. Por eso tenemos que estar creciendo. ¿Esta historia trata acerca del demonio y la sanidad? No es el propósito de estar incluido aquí en Lucas. Esta historia, creerlo o no, trata acerca del sufrimiento. Porque de aquí en adelante Jesús continúa hablando acerca de la crucifixión y la resurrección. Y necesitamos comprender el sufrimiento tanto como la sanidad. Porque no hay sanidad sin sufrimiento. Vea, versículo 43, y vamos a volver aquí la vez próxima. Lucas 9, 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que Él hacía. Y normalmente allí decimos, y así termina la historia. Ya voy a la cocina, voy a buscar mi cafecito y gracias Señor, qué buena historia. Pero no hay más. Dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Está hablando de su muerte. Está hablando de lo porvenir. Nosotros hemos sido llamados a consolar y a sufrir con los que sufren. Y sus discípulos esperando ahí abajo, mientras que Jesús con los 3 estaba ahí en el monte, están tratando de hacerlo.
Pero cada vez que Jesús habla de sus sufrimientos, todavía los discípulos se ven incrédulos y débiles. Todavía no lo captan. No amaremos bien hasta que aprendamos a interactuar con el sufrimiento y con las personas que sufren. Y aquí no estoy hablando tanto de tener simpatía o aún empatía con los que sufren. Es entender que no hay sanidad, ni salvación, ni nada, aparte de la pasión de Jesús. Me explico. Este es el punto. No hay sanidad, no hay salvación, no hay nada, aparte de la pasión, el sufrimiento del Señor Jesús. Y por causa de lo que hizo en su muerte, su sepultura y su resurrección, por eso Jesús sana completamente. La sanidad abarca más que lo físico. Abarca las relaciones personales y la parte social. En este caso Jesús sana a este muchacho, pero también lo restaura a su padre. Y su padre se restaura a la comunidad, a su linaje, a su herencia, a su familia, a su posición social. O sea, todo está conectado. Hay mucho más sucediendo aquí que simplemente una sanidad física o sanidad de poderes demoníacos. Esto está en la superficie. Hay mucho más. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, el caso cuando Abraham recibe su promesa de Dios y el Señor le dice a Abraham allí: Abraham, te voy a bendecir como no tienes idea. Pero te estoy bendiciendo para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. De ahí sacamos el principio que se ve por todos lados en la Biblia: bendecidos para ser una bendición. De hecho, en septiembre vamos a entrar en una pequeña serie sobre este punto: bendecidos para bendecir, para ser una bendición. En otras palabras, a la luz de este contexto aquí en Lucas 9, hemos sido tú y yo sanados para ser sanadores. Y hemos sido restaurados para ser restaurados. Pero todo poder viene de Él. No de amasar una cantidad cierta de fe, pasar por un curso, ser fiel durante tanto tiempo, tantas horas de oración, no. Siempre viene de Él. Y seguir a Jesús en sus sufrimientos, eso es entrar en la fuente de sanidad, una sanidad más que física. Pero es imposible entender esa sanidad y esta restauración sin entrar con Jesús en su sufrimiento. Eso dijo Pablo, ¿no? Lo que es entrar en su sufrimiento. A los colosenses se lo dijo. Qué tremendo este concepto. Por eso Pablo dijo que es necesario, por medio de tribulaciones, entrar en el reino. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán sufrimiento, tribulación, problemas. Y por eso digo que cuando tenemos el gozo de experimentar esos momentos cumbre con Jesús, allí en el monte, son reales y son preciosos. Pero al día siguiente, la realidad es igual.
Y no quiere decir que fue falso lo que experimentamos. No quiere decir que ya fracasamos. No quiere decir que siempre estamos en este mundo, donde el mismo Señor nos ha colocado, con propósito misional. Estamos aquí para entrar en sus sufrimientos, para poder ministrar de veras. Y al conocerlo mejor, llegamos a tener una vida llena de fe, en vez de tener una vida falta de fe. Y por entender la realidad de estas dos realidades, y entender que no están en competencia, son dos lados de la misma existencia. Y por eso llegamos a abrazar también los problemas como las victorias. Y entender que Dios está trabajando, aún en lo que nos duele, aún en lo que no entendemos, aún en lo que nos da dolor. Todo es parte de la realidad de seguir a Jesús. Es imposible esperar que estos chicos, Pedro, Juan y Jacobo, hubieran captado esta madurez. ¿En qué? ¿Par de años de andar con Jesús? No, imposible. Tenemos que fracasar muchas veces para entender lo que estoy diciendo. Siempre me fascina el hecho de que en el momento de su muerte, en la hora de las horas, como decimos, después de 3 años y más de andar con estos chicos, todos le negaron. Pedro, no, Señor, no. Al día siguiente, estuvimos ahí en el monte con Jesús. Al día siguiente, gracias, Señor, por esta ilustración. No lo planifiqué. Pero qué cosa cuando en la hora de las horas todos lo dejan. Y Pedro que decía, no, Señor, yo no, los otros no, débil, yo no, yo soy Pedro, la roca. No. Y yo, si soy Jesús, digo, ¿qué hice? Pero el Señor Jesús dijo, ya están listos para cambiar el mundo. Es necesario fracasar. Es necesario entender lo que es no tener fe para apreciar lo que es tener fe. Una y otra vez. Así que por eso tenemos que crecer. Por eso tenemos que estar en la palabra. Los domingos, los miércoles, las oportunidades que el Señor nos dé ahí que tenemos que aprovechar para estar creciendo y poco a poco. Y sí, vamos a fracasar, claro que sí. Pero aún en los fracasos, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender? Porque el día siguiente voy a entender un poco más. Y siempre habrá un día siguiente después de cada experiencia de cumbre. Y este es el punto, cómo vivir simultáneamente en estas dos realidades que son reales. Pasaje lindo, vamos a orar. Gracias, Padre, gracias te damos por estas cosas tan profundas que vemos en tu palabra. Señor, me puedo identificar tanto con la falta de fe de tus discípulos en esta ocasión, la frustración y todo esto. Y Señor, todavía no pretendo haberlo ya alcanzado, como dijo Pablo, porque todavía me falta mucho. Pero Señor, enséñame a mejor experimentar estas dos realidades a la misma vez. Señor, quiero vivir y permanecer contigo en el monte. Y yo sé que es posible en un sentido espiritual,
y a la misma vez experimentar lo que es el día siguiente. Señor, te suplico que todos podamos crecer y andar en lo que es una fe más profunda, más realista, y entender que no hay poder aparte de ti y aparte de los sufrimientos de tu cruz, tu sepultura y la victoria de tu resurrección. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.